Buenos días. Vamos a continuar con lo que es la serie de exposición del tratamiento de los defectos condrales. Como expusimos los otros días, los defectos condrales, para abordar su tratamiento debemos de atenernos a unos algoritmos, dependiendo de que sean lesiones condrales puras, lesiones osteocondrales o tengamos fragmentos ya libres de lo que anteriormente hemos conocido siempre como la osteocondritis disecante condilofemoral. Básicamente estos algoritmos vendrían a decir que es muy importante el tamaño de la lesión a la hora de enfocar el tratamiento, de forma que las lesiones mayores de 2 centímetros, la mejor técnica vida que tenemos para hacerle frente es el trasplante de condrocitos. Entre 1 o 2 centímetros la mosaicoplastia con las modernas técnicas puede darnos un buen resultado, y por debajo de 1 centímetro pues podemos optar también por técnicas como las microfracturas. Hoy día están viniendo, digamos así, saliendo muchísimos tratamientos que los anglosajones llaman MAS, que les vamos a exponer aquí. Básicamente son tratamientos donde se ponen productos que sirven de andamiaje para tener un sustituto cartilaginoso. No llega a ser la misma calidad del tejido hialino, porque habida cuenta de su especialización, como les hemos expuesto, pero pueden servir, digamos así, para rellenar esos defectos y para obtener una calidad un poquito óptima. Todo pasa un poquito por el problema de la gradación, de la complejidad de la técnica, el tener que hacer, por ejemplo, técnicas en 2 estadios, como puede ser el trasplante osteocondral, que eso los expondremos. Es decir, primero tomar muestras para el cultivo de condrocitos y posteriormente, pues una vez que los condrocitos se han cultivado, pues volverlos a implantar en la rodilla. Todo eso, ni que decir tiene, que incrementa los costes de la operación e incrementa la dificultad del procedimiento quirúrgico a seguir. Tenemos que hacer mención especial al profesor Guillén, del cual como españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque es una persona que, además de su calidad humana, pues ha contribuido al desarrollo de todos estos procesos osteocondrales, el cultivo de condrocitos en grado sobremanera. Y de hecho, pues ahora mismo sus productos, como les voy a exponer en diapositivas, pues han conseguido tener una concentración de condrocitos, yo creo que los más altos del mercado. Por último, tener en cuenta, si es usted paciente o si es usted responsable o médico, de que todos estos tratamientos exigen un sobrecoste, es decir, una técnica de microfracturas pues son instrumentales que se pueden tener en los quirófanos y que implican lo que es el desembolso inicial de comprar el instrumental, pero ya si ponemos las técnicas estas de andamiaje óseo, pues incrementan el procedimiento pues aproximadamente en unos 2.000 euros, mientras que por ejemplo un cultivo de condrocitos pues, puede incrementarlo tanto como 8 o 9.000 euros. Por eso, elegir muy bien al paciente, seguir los protocolos, explicarle muy bien cuáles son sus expectativas, pues son muy necesarios. Entonces a cada persona hay que darle lo que realmente necesita, porque estamos hablando de una situación de coste-eficacia. Bien, pues en este nuevo capítulo pues ponemos básicamente lo que es los resultados de la evidencia científica y lo que ha sido nuestro proceder hasta ahora. Espero que les sea útil. Muchas gracias. Cuando hablamos de las lesiones del cartílago, debemos de saber que, por supuesto, tiene una prevalencia superior en atletas, casi de un 36%, frente a la población general, que es de un 16%. Y que los atletas que tienen síntomas debido a estas lesiones del cartílago pues llegan tan alto como el 86%. Luego existen una serie de lesiones asociadas de tipo meniscal, del ligamento cruzado anterior o de ligamentos colaterales. Debemos de saber que casi el 50% de las pacientes que sufren una lesión de ligamento cruzado anterior van a tener una lesión meniscal. Y en las lesiones que se producen en deportes de alto impacto
tan solo con 6 minutos que la persona esté corriendo se produce una disminución de los glicanos con aumento de concentración de sustancias que para la rodilla, para el cartílago, van a ser contraproducentes. De otro modo, los deportes de impacto aumentan o propician que existan mayores lesiones de tipo cartilaginoso y que esto vaya a conducir a una artrosis precoz en los atletas. Sin embargo, no debemos de olvidar que ya desde Zamberg se decía que no existía una correlación entre los síntomas clínicos y el estado del cartílago articular. Y así, un estudio americano del 2009 donde se hacían resonancias a jugadores asintomáticos de la NBA de baloncesto, tan solo el 18% no tenían alteraciones en la resonancia magnética. Había defectos focales en un 80%, en un 8%, con edemas subcondranes en el 25% y en el 50% incluso había una contromalacia. Por otra parte, sabemos que un grupo polaco publica que los defectos no tratados del cartílago en pacientes sometidos a cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior no parecen afectar los resultados clínicos. Lo que sí tenemos que saber es que las expectativas de los pacientes son diferentes según se trate de atletas, profesionales o amateurs, que se trate de adolescentes o se trate de personas que vienen como pacientes normales. Para unos nos van a preguntar qué es lo que puedo hacer, qué deporte puedo practicar, qué opciones voy a tener. Y para el atleta es volver a competir o adecuar el deporte para el amateur, mientras que para el adolescente quiere ver sobre su futuro y el asegurado no quiere tener dolor, como exponemos en esta imagen. Entonces, siempre empezamos por un tratamiento conservador, sobre todo en las lesiones asintomáticas, en defectos de bajo grado y en los defectos pequeños, que puede consistir en modificar la actividad, en la fisioterapia, en los preparados de colágeno, en los PRPs y en la magnetoterapia. Pero eso sí, con un seguimiento estricto de los pacientes, sabiendo qué es lo que está el paciente preparado. Y nosotros ofrecemos una cirugía cuando ha fallado el tratamiento conservador, cuando el dolor, el disconfort o la incapacidad son lo suficientemente elevados para no soportarse, y hay que explicar en qué se piensa en que va a mejorar un paciente, para elegir el tratamiento más adecuado y previsible con los mínimos riesgos para el paciente. Aquí el grado de dificultad de estas técnicas pues va desde las microfracturas hasta el trasplante de condrocitos, que sería lo más difíciles de realizar. Por otra parte, el trasplante de condrocitos pues son dos procedimientos quirúrgicos, pero si bien es cierto que el trasplante de condrocitos es la técnica que proporciona un tejido lo más parecido posible a un cartílago hialino. Así, entre medio estarían las técnicas complementarias como las mosaicoplastias o los injertos osteocondrales. Las técnicas de las microfracturas son técnicas muy frecuentemente usadas que producen una mejoría a los 6 o 12 meses y que son capaces de mantenerse hasta los 2 o 5 años, pero posteriormente a esa fecha la técnica falla. Existe muchísima cantidad de datos, de artículos en la evidencia científica que explican toda esta técnica, y la técnica se puede mejorar si se aumenta con estrategias de aumentación como puede ser la inyección de ácido hialurónico, los PRPs, el asociar factores de crecimiento o la modulación de citoquina. También se sabe que la técnica puede mejorar según que se hagan las microfracturas en el mismo plano o en un plano perpendicular, y hay que controlar además de eso la profundidad de la perforación de los fragmentos. El candidato ideal es un candidato de menos de 40 años, que le duran los síntomas menos de 12 meses, que no ha sido sometido a cirugía previa y con una lesión menor a 2 centímetros. Tiene una serie de problemas, que es que cuando la técnica falla no se debe realizar un trasplante de condrocitos, porque los fracasos con este tipo de lesión son hasta 3 veces superiores. El por qué falla es porque se produce una alteración en la microestructura trabecular del hueso,
Y si falla, parece ser que las técnicas de subcondroplastias, sobre todo si existe una resonancia magnética que en T2 muestra un edema como el que muestra abajo la esta, pues parece que estas subcondroplastias mejoran o pueden favorecer al cartílago. Tenemos también una serie de técnicas conocidas en la literatura anglosajona como MAS, que básicamente se traduciría como un andamiaje, que incluirían el AMIC, el chiquitosan, el PEG, la alomatriz condral, etc. Y que básicamente lo que hacen es que es un preparado tras un debridamiento del cartílago, como pueden ver en una zona de defecto, se adaptan a la geometría del defecto, permiten hacer un completo llenado de ese defecto, tienen una alta adhesividad, con lo cual mejoran la integración, promueven la migración y estimulan a los condrocitos intactos, limitando el crecimiento de los fibroblastos. Son técnicas, como digo, intermedias y que pueden suponer un avance en los nuevos tiempos. Tenemos además unas técnicas que son las mosaicoplastias, que tienen una tasa de satisfacción del 80 al 85%, con una supervivencia a los 10 años buenísima del 85%, y que ya se pueden hacer para defectos más grandes, hasta los 2 centímetros. Y como ven aquí, pues con las nuevas técnicas de Artrex y de otras casas comerciales, pues se pueden conseguir unos buenos rellenos de defectos óseos. Frente a las microfracturas suponen un gol estándar importante y tenemos que tener en cuenta